Hay un tipo de mensaje que no llega para entretenerte ni para acompañarte de fondo mientras haces otra cosa, llega para obligarte a mirarte con honestidad, porque toca un punto que casi todo el mundo evita. La distancia exacta entre la vida que dices querer y la vida que estás construyendo con tus decisiones diarias, y esa distancia no se acorta con deseos, se acorta con principios aplicados, repetidos, sostenidos, incluso cuando no apetece. Napoleón Hill no escribió para gente curiosa, escribió para gente cansada de repetir ciclos, gente que intuye que puede vivir con más dirección, más control interno y más ambición bien colocada, no la ambición de presumir, sino la ambición seria de convertirse en alguien competente, consistente y respetable para sí mismo, porque el éxito, cuando es real, no empieza en el dinero ni en la fama, empieza en la mente cuando deja de negociar con la mediocridad. Antes de entrar en las claves, déjame pedirte algo directo y sin teatro, porque esto sí importa. Si este contenido te aporta claridad y te sirve de verdad, deja un like y suscríbete al canal, no por vanidad ni por apoyar al creador, sino porque el algoritmo funciona como un amplificador y tu gesto, que te cuesta un segundo, hace que este mensaje le llegue a más personas que están justo donde tú estuviste, con hambre de dirección pero rodeadas de ruido, y si además me dejas en comentarios desde ¿qué país lo escuchas o cuál de estas claves te pega más fuerte? Me ayudas a afinar los siguientes audiolibros para que no sean ideas bonitas, sino herramientas que se puedan usar en la vida real. Ahora sí, vamos al núcleo, y voy a empezar con una verdad que Hill repite de 100 formas distintas: nadie llega lejos por accidente, no porque el mundo sea justo, sino porque el éxito tiene estructura, tiene causas, y cuando las causas se repiten, el resultado aparece, tarde o temprano, con una regularidad casi incómoda. La primera clave, y la que sostiene a todas las demás, no es la disciplina ni la inteligencia ni el contacto correcto, es algo más básico y más brutal, un propósito definido, no un deseo vago ni una fantasía bonita, sino una decisión clara sobre lo que quieres construir y por qué lo quieres construir, porque sin ese por qué el esfuerzo se vuelve pesado, la incomodidad parece inútil, y cualquier excusa suena razonable. Un propósito definido no es una frase motivacional, es una sentencia personal, es decir, voy hacia aquí, cueste lo que cueste, y cuando eso existe, el ruido baja, las dudas se reducen y el día se organiza alrededor de una dirección, no alrededor de impulsos. Si tú no defines tu propósito, el mundo te define uno, normalmente pequeño, cómodo y sin riesgo, y entonces trabajas mucho para mantener una vida que en el fondo no te inspira. Por eso Hill insiste en escribirlo, ponerle forma, fijarlo, repetirlo, porque la mente necesita claridad para obedecer. La segunda clave es incómoda para el ego, pero liberadora para la vida: confianza en uno mismo, no como arrogancia, sino como la capacidad de sostener una decisión sin necesitar permiso, aplauso ni aprobación inmediata. La confianza no es una emoción estable, es un entrenamiento, y se construye de una forma muy simple y muy exigente, cumpliéndote en pequeño hasta que tu mente aprende que tus palabras tienen peso. Mucha gente confunde confianza con sentirse bien, y por eso se derrumba cuando aparece el miedo, pero el miedo no desaparece por creer fuerte, desaparece por actuar a pesar de él, por repetir acciones que te demuestran con hechos lo que tu mente todavía duda. Aquí Hill se apoya en una idea práctica: lo que te dices a ti mismo, repetido con suficiente frecuencia, se convierte en tu estándar interno, y ese estándar interno termina dictando tu comportamiento. Si tu diálogo es, no soy capaz, tu vida obedecerá esa orden, y si tu diálogo es, voy a aprenderlo y lo voy a sacar, tu vida también obedecerá esa orden, no por magia, sino porque cambias lo que toleras de ti mismo. La tercera clave es la que separa al que sueña del que construye: iniciativa personal, que no es ser activo ni ser inquieto, sino dejar de esperar el momento perfecto y empezar a moverte con lo que tienes, donde estás, hoy. La mayoría se queda estancada no por falta de ideas, sino por exceso de espera, como si la vida fuera a presentarse un día con un cartel que diga ahora sí, condiciones ideales, y ese cartel no llega. Lo que llega son días normales, con cansancio, con dudas, con incertidumbre, y justo ahí se entrena la iniciativa, porque la iniciativa es tomar el control cuando no hay garantías, es decir, si no lo empiezo yo,
No lo empieza nadie, es asumir que tu vida no se construye a base de intenciones, sino a base de decisiones en momentos corrientes. Hill no romantiza esto, la iniciativa cuesta, porque te expone, te obliga a fallar, te obliga a aprender y te obliga a dejar de culpar al exterior, pero precisamente por eso es una llave, porque cada vez que tomas iniciativa, recuperas soberanía. La cuarta clave es imaginación, pero no la imaginación infantil de fantasear para escapar, sino la imaginación como herramienta de diseño, como capacidad de ver una realidad mejor antes de que exista y luego actuar para acercarla. La imaginación, bien utilizada, no te saca de la vida, te mete en ella con una dirección más clara, porque primero se construye en la mente lo que después se construye en el mundo, y esto no es poesía, es psicología básica. La mente actúa con más fuerza cuando tiene imágenes claras, cuando sabe hacia dónde va, cuando puede ensayar el futuro con detalle suficiente como para convertirlo en conducta. Hill distingue entre combinar ideas existentes y crear nuevas posibilidades, y lo importante aquí no es el nombre, es el hábito. Si no entrenas tu imaginación, aceptas lo que hay como si fuera lo único posible, y ahí mueren los proyectos grandes, porque lo que no se imagina con nitidez no se persigue con seriedad. La quinta clave es la que convierte todo lo anterior en algo real, decisión y acción, porque el propósito sin acción es propaganda personal, la confianza sin acción es deseo, la iniciativa sin acción es teatro, y la imaginación sin acción es fantasía. Hill insiste en algo que suena simple, pero destruye vidas cuando se ignora. La indecisión es un ladrón silencioso, porque no te roba un día, te roba años, te mantiene en un estado constante de ya veré, cuando esté listo, cuando tenga más información, y mientras acumulas información, la vida sigue pasando. Decidir no es hacerlo perfecto, decidir es cortar posibilidades para que una dirección se vuelva fuerte, y actuar es la prueba de que tu decisión era real. Aquí la práctica es clara, decisiones pequeñas, rápidas y sostenidas, porque la acción crea impulso, el impulso crea evidencia, y la evidencia alimenta confianza, y de pronto lo que parecía imposible, se vuelve difícil pero manejable, que es donde empiezan todas las transformaciones serias. Cierro este bloque con una idea que quiero que se te quede pegada, sin dramatismo, pero con firmeza. Si tú no eliges tu dirección, otros la elegirán por ti, y puede que nunca te des cuenta hasta que sea tarde, porque la vida también se pierde por inercia, no solo por desastre. En el siguiente bloque entramos en las claves que sostienen el proceso cuando la emoción se apaga: disciplina, persistencia, entorno/diagonalmente maestra, fe aplicada y el hábito del servicio extra, que es donde Hill deja de sonar inspirador y empieza a sonar peligroso, porque ya no habla de querer, habla de convertirse. Si el primer bloque te dio dirección, este bloque te da algo más valioso todavía: sostén, porque cualquiera puede encenderse un día, cualquiera puede emocionarse escuchando un mensaje potente, cualquiera puede escribir un propósito con el corazón acelerado, pero el éxito no se decide en los días inspirados, se decide en los días normales, en esos días donde no hay ganas, donde nadie aplaude, donde el progreso parece lento y donde tu mente empieza a negociar contigo con argumentos que suenan razonables. Y ahí es donde Hill se vuelve implacable, porque deja claro que no basta con querer, que no basta con imaginar, que no basta con empezar, sino que tienes que convertirte en una persona capaz de sostener el proceso cuando el entusiasmo desaparece, porque el entusiasmo siempre desaparece, y esa es la prueba real. La sexta clave es disciplina, pero no como castigo ni como rigidez, sino como la capacidad de hacer lo correcto sin necesitar sentirte bien para hacerlo, porque la disciplina no es una emoción, es un sistema interno, una estructura, una forma de obedecerte. Hill lo plantea con una crudeza silenciosa: la gente no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de control sobre sí misma, y ese control se entrena en cosas pequeñas, repetidas, aparentemente insignificantes, como levantarte cuando dijiste que te ibas a levantar, terminar lo que empezaste, cumplir lo que prometiste, mantener un estándar aunque nadie te esté mirando. Y lo importante aquí no es la heroicidad, es la consistencia, porque la disciplina no se construye en grandes gestos, se construye en hábitos mínimos que se vuelven no negociables.
Hasta que tu mente aprende que contigo no se discute, que cuando dices hoy lo hago, se hace, no por fuerza bruta, sino por respeto propio. La séptima clave es persistencia, y aquí Geo toca uno de los puntos más trágicos del potencial humano, porque la mayoría se rinde demasiado pronto, no cuando fracasa de verdad, sino cuando se cansa, cuando no ve resultados inmediatos, cuando el mundo no responde a la velocidad que el ego exige. Persistir no es repetir por terquedad, persistir es mantenerte en el proceso el tiempo suficiente como para que la realidad tenga oportunidad de responder, es sostener la dirección incluso cuando la evidencia aún no llegó, y esto, aunque suena abstracto, es profundamente práctico, porque el mundo rara vez premia el primer intento, premia al que se queda cuando el resto se va, al que ajusta sin abandonar, al que aprende sin dramatizar, al que entiende que los grandes resultados suelen aparecer después de un tramo de silencio, de ese tramo donde parece que nada ocurre, pero en realidad todo se está construyendo por debajo. Gil lo sugiere de una forma casi cruel, muchas personas estaban a un paso de lograrlo y no lo supieron, se retiraron justo antes del giro, justo antes de la llamada correcta, justo antes del punto donde el trabajo acumulado empieza a rendir, y eso duele porque no se ve como una derrota épica, se ve como una vida que se queda a medias. La octava clave tiene que ver con algo que mucha gente subestima porque prefiere creer que todo depende de voluntad, y es el entorno, lo que Gell llama la influencia de las asociaciones correctas y, en su versión más poderosa, la idea de una mente maestra, porque nadie construye algo grande completamente solo, aunque se convenza de que es independiente. El entorno no es solo con quien te juntas, es también qué conversaciones toleras, qué contenido consumes, qué ideas repites, qué nivel de exigencia es normal en tu círculo, qué tipo de vida se considera posible y cuál se ridiculiza. Si convives con personas que se alimentan de quejas, de cinismo y de resignación, tarde o temprano tu mente empezará a normalizar esa postura como si fuera realismo. Y entonces cualquier intento de crecimiento se sentirá como una ingenuidad. Gil no dice, corta con todo el mundo, dice algo más inteligente, elige deliberadamente tu influencia, busca personas que te eleven, no por su estatus, sino por su estándar, personas que no se citan con discursos, sino con resultados, que te cuestionen, que te confronten con cariño, que te recuerden tu propósito cuando tú mismo lo quieres olvidar. Y si no las tienes cerca, construye ese entorno por lo que consumes, por las conversaciones que eliges, por los espacios donde te metes, porque tu mente se vuelve parecida a lo que la rodea. La novena clave es fe aplicada, y aquí conviene quitarle el dramatismo religioso para entenderla como lo que es en el lenguaje de Gell, una convicción práctica que se construye por repetición, por autosugestión, por insistencia mental en una visión concreta hasta que se vuelve parte de tu identidad. La fe, entendida así, no es creer porque sí, es creer lo suficiente como para actuar de acuerdo con esa creencia, incluso cuando el resultado todavía no es visible. Gil lo explica de forma indirecta pero contundente, tu mente se mueve hacia lo que repites y se paraliza frente a lo que dudas constantemente, porque la duda crónica no te protege, te drena. La fe aplicada es el antídoto a la duda obsesiva, no porque elimine el riesgo, sino porque elimina la indecisión eterna, y te permite moverte con una energía distinta, con una postura mental que dice, esto no es un deseo, es un proyecto, y un proyecto exige acción, exige aprendizaje y exige tiempo. Cuando la fe es real, no te vuelve ingenuo, te vuelve persistente, porque te permite caminar en la niebla sin necesitar ver el final del camino. La décima clave es una de las más contraintuitivas para la mentalidad común, y es el hábito del servicio extra, que no significa dejarse explotar ni regalar la vida, significa algo más fino, convertirte en alguien que entrega más valor del que se le exige, no para agradar, sino para diferenciarse, para construir reputación, para volverse imprescindible, y sobre todo para elevar su propio estándar interno. Gell no lo plantea como moralina, lo plantea como estrategia y como carácter, porque la mayoría hace lo mínimo, cumple lo justo, entrega lo necesario para no meterse en problemas, y desde ese nivel nadie se vuelve extraordinario. Dar ese extra, cuando está bien dirigido, se convierte en una ventaja competitiva brutal,
porque te obliga a mejorar habilidades, a ser más preciso, a cuidar detalles, a aprender a resolver, a desarrollar una mentalidad de aporte. Y lo más interesante es que el servicio extra, sostenido, termina creando oportunidades que no se podrían pedir, porque el mundo no te recompensa solo por lo que sabes, te recompensa por el valor que entregas. Y cuando entregas más valor, te vuelves visible, te vuelves confiable, te vuelves alguien a quien llaman cuando hay algo importante. Ahora bien, para que este bloque no se quede en teoría, quiero dejarte prácticas concretas, sencillas y duras en el buen sentido, porque si no hay práctica, esto se convierte en entretenimiento y aún no escribió para entretenerte. La primera práctica es una regla de disciplina mínima. Elige un hábito pequeño, uno solo, que sea fácil de medir y difícil de justificar cuando no lo haces, y conviértelo en no negociable durante 30 días. No para ver resultados externos rápidos, sino para enseñarle a tu mente que tu palabra pesa. La segunda práctica es una regla de persistencia. Define de antemano cómo vas a actuar cuando no tengas ganas, porque si lo decides en el momento, perderás, y lo que se decide antes se cumple mejor. Por ejemplo, en días malos haré la versión mínima, pero la haré, porque parar es lo que rompe el proceso. La tercera práctica es entorno. Reduce una influencia tóxica concreta esta semana, una sola, un contenido, una conversación, una rutina social que te drena, y sustitúyela por una influencia que te eleve, aunque sea una hora de audio de calidad, un espacio de gente que construye o una conversación con alguien que te exige con respeto. La cuarta práctica es fe aplicada. Escribe tu visión en un párrafo, no en 10, y repítelo a diario con la misma seriedad con la que repetirías un plan de entrenamiento, porque lo que repites dirige tu atención, y tu atención dirige tu vida. La quinta práctica es servicio extra. En tu trabajo, negocio o proyecto, identifica un punto donde puedas aportar un 10% más de calidad sin duplicar el esfuerzo, algo que te diferencie, y hazlo durante 4 semanas, porque ese extra, sostenido, cambia cómo te perciben y también cambia cómo te percibes tú. Cierro este bloque con una idea central. Si tú solo funcionas cuando estás motivado, no tienes un sistema, tienes una emoción, y la emoción no construye nada estable. Lo estable se construye con disciplina, persistencia, entorno elegido, fe aplicada y valor entregado. En el siguiente bloque entraremos en las últimas 5 claves con una orientación más interna todavía, porque Gao termina llevando todo hacia un punto inevitable. El éxito no es solo lo que consigues, es en quien te conviertes mientras lo consigues, y ahí entran concentración, carácter, autodominio y la forma final de integrar todo esto sin caer en el fanatismo ni en la pose. Llegados a este punto, Gao deja de hablarle al que empieza y empieza a hablarle al que quiere sostener, al que ya entendió que el éxito no es un golpe de suerte ni una racha buena, sino una forma de vivir organizada alrededor de principios internos sólidos, porque si algo deja claro es que no basta con avanzar, hay que saber en qué dirección, con qué nivel de control interno y con qué tipo de carácter, ya que sin eso, cualquier logro externo termina siendo frágil. La 11ª clave es concentración, y no como simple capacidad de atención, sino como la habilidad de reducir el mundo a lo esencial sin sentirse culpable por ello. Él entendía algo que hoy es todavía más evidente: una mente dispersa no fracasa por falta de talento, fracasa por exceso de estímulos. La mayoría de las personas no está agotada por trabajar demasiado, está agotada por pensar en demasiadas cosas a la vez, por abrir demasiados frentes, por saltar de una idea a otra sin permitir que ninguna madure lo suficiente como para dar frutos. Concentrarse es decidir conscientemente qué no vas a hacer, a qué no vas a responder, qué oportunidades vas a dejar pasar porque no están alineadas con tu propósito, y eso requiere una madurez que incomoda, porque decir no también es perder algo. Pero él es claro: quien intenta hacerlo todo, no construye nada profundo, mientras que quien concentra su energía durante el tiempo suficiente en una sola dirección termina creando una ventaja difícil de igualar, no por genialidad, sino por acumulación. La 12ª clave es personalidad sólida, que no tiene que ver con caer bien ni con adoptar una máscara social atractiva, sino con coherencia interna visible. Gil habla de carácter en acción, de esa forma de estar en el mundo que transmite confianza sin necesidad de discurso,
porque la personalidad no es lo que dices que eres, es lo que los demás perciben cuando te observan actuar bajo presión, cuando algo no sale bien, cuando no hay beneficio inmediato. Una personalidad sólida se construye con pequeños actos repetidos, cumplir la palabra, respetar los tiempos, tratar bien a quien no puede ofrecerte nada a cambio, sostener la calma cuando sería fácil explotar. Y esto importa más de lo que parece, porque muchas oportunidades no llegan al más brillante, llegan al más confiable, al que transmite estabilidad, al que parece capaz de sostener algo más grande sin desmoronarse. Él entendía que la reputación no se fabrica, se acumula, y que una personalidad fuerte abre puertas que el talento por sí solo no puede abrir. La 13ª clave es autodominio, probablemente una de las más difíciles y menos populares, porque implica aceptar que el principal obstáculo casi nunca está afuera, sino dentro. Hill no habla de reprimir emociones ni de volverse frío, habla de aprender a gobernarse, de no permitir que cada impulso dicte una decisión, de no vivir reaccionando a estímulos externos como si no hubiera alternativa. El autodominio es elegir la respuesta cuando el impulso quiere mandar, es recordar tu propósito cuando la gratificación inmediata te seduce, es sostener el largo plazo cuando el corto plazo grita. Y esto se entrena en lo cotidiano, no en momentos heroicos, se entrena cuando decides no decir lo primero que se te ocurre, cuando sigues con una tarea aunque estés cansado, cuando no abandonas una disciplina solo porque hoy no te apetece. Cada acto de autodominio fortalece la identidad de alguien que se gobierna, y alguien que se gobierna no es fácil de desviar. La 14ª clave es pensamiento estructurado, la capacidad de pensar con orden, de analizar sin dramatizar, de aprender sin victimismo. Hill insiste en que el pensamiento desordenado genera vidas desordenadas, porque cuando no sabes interpretar lo que te pasa, reaccionas de más o te paralizas. Pensar bien no es pensar mucho, es pensar con criterio, separar hechos de emociones, causas de excusas, errores de fracasos. Esta clave se traduce en algo muy concreto: revisar tus decisiones, aprender de tus resultados, ajustar el rumbo sin perder la dirección, porque quien no reflexiona repite, y quien repite sin reflexionar se estanca. El éxito sostenido no es una línea recta, es una sucesión de correcciones bien hechas, y para corregir necesitas claridad mental, no ruido. La 15ª y última clave no aparece como un título cerrado, pero atraviesa toda la obra de Hill, y es la integración, la capacidad de convertir estos principios en una forma de vivir y no en una lista inspiradora que se escucha una vez y se olvida. Hill sabía que el verdadero peligro no es no conocer las claves, es conocerlas y no aplicarlas, porque entonces se convierten en una carga mental, en una voz interna que recuerda lo que deberías estar haciendo y no estás haciendo. Integrar es elegir pocas ideas y llevarlas a la práctica con constancia, es convertir el propósito en agenda, la disciplina en hábito, la fe en acción, la persistencia en identidad. No se trata de vivir en tensión permanente, se trata de vivir alineado, porque cuando hay alineación interna, el esfuerzo pesa menos y el camino se vuelve más claro. Quiero cerrar este audiolibro con una idea que Hill deja implícita y que vale más que cualquier técnica: el éxito no es un lugar al que llegas, es una forma de operar, una manera de pensar, decidir y actuar que se mantiene incluso cuando las circunstancias cambian. No se trata de lograr algo para luego relajarte, se trata de convertirte en alguien capaz de volver a lograrlo si todo se perdiera mañana. Esa es la verdadera seguridad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Nadie escucha este tipo de contenido por accidente. Lo hace porque algo dentro ya no quiere seguir improvisando, porque intuye que vivir a medias también cansa, y porque empieza a entender que la grandeza no es espectáculo, es coherencia sostenida. No necesitas aplicar las 15 claves hoy mismo, necesitas empezar por una, llevarla a la práctica, sostenerla el tiempo suficiente como para que te cambie, y luego añadir otra, porque el crecimiento real no es explosivo, es acumulativo. Antes de irte, te lo digo claro y sin adornos: si este contenido te aportó valor real, deja un like y suscríbete, no como gesto vacío, sino como señal de compromiso contigo mismo y como forma de ayudar a que este mensaje llegue a personas que lo necesitan más de lo que admiten.
El algoritmo amplifica lo que la gente respalda, y respaldar ideas que fortalecen carácter es una forma silenciosa de elevar el nivel colectivo. Y recuerda esto, como cierre definitivo, el éxito no pertenece a los que saben más, ni a los que hablan mejor, ni a los que empiezan con ventaja. Pertenece a los que deciden con claridad, actúan con disciplina y persisten con criterio el tiempo suficiente como para convertirse en alguien distinto. Si haces eso, tarde o temprano, el mundo se ajusta. Gracias por escuchar. Y ahora, apaga el audio y aplica una sola cosa.